Aquí tenemos a Daniel Lara Farías para la cuarta entrega de lo que me dijo Chávez Frías el día que tomaba posesión del gobierno, en base a que la mayoría que votó a favor de él, que es diferente a las promesas que hace cualquier político para conseguir el voto suyo. Muchas de esas cosas las promete, pero no las puede cumplir, y en el fondo muchas de ellas, algunos de esos políticos saben que no las pueden cumplir, pero que la atrae a la gente y con eso atrae votos. Pero cuando ya logra el éxito electoral, ¿qué era lo que ofrecía? Pero antes de que veamos esta cuarta parte del programa, que tiene que ver también con todo lo que es la cultura, los museos, todo lo que decía él. Quisiera preguntarle, primero darle la bienvenida a Daniel Lara Farías, y hay dos temas que el venezolano en líneas generales que le interesa la política está discutiendo. Primero, la posición de López Obrador y el gobierno mexicano con lo del CELAC y la no extradición, como está pidiendo la justicia norteamericana, que le ha puesto preso a su cabeza, de Nicolás Maduro, si tenía o no obligación. Unos dicen que sí, que violó hasta 3 tratados, otros dicen que no violó ningún tratado y que no tenía ninguna obligación legal de hacerlo. Y el otro es la extradición, que ya prácticamente va a ser un hecho, tanto de Alex Saab como de Hugo Carvajal. ¿Y por qué el Pollo Carvajal está tan preocupado que lo exilen a los Estados Unidos? Cuando pidió el asilo a España, no mencionó para nada persecución en Estados Unidos, sino en Venezuela. Por lo tanto, lo van a extraditar, porque en Estados Unidos, según la carta de petición de asilo de Carvajal, no lo están persiguiendo. Pero a ver qué nos dice Daniel Lara Farías. Daniel, adelante, buenas tardes. Napoleón, gracias. Mira, a mí me llama mucho la atención todo esto, toda esta discusión alrededor del tema de Maduro en México, que es lo primero que me menciona, porque yo siento que se está pasando por alto un tema muy importante, que siento que es el tema principal, que es la pretensión de Andrés Manuel López Obrador de convertir a México en el nuevo centro centrifugador del socialismo del siglo XXI, a la mexicana. O sea, eso es algo que en efecto, cuando tú revisas lo que está haciendo López Obrador con la política exterior mexicana y en particular con la organización de la cumbre de la CELAC en su territorio, podemos definirlo así. Es que de los integrantes del Foro de Sao Paulo, que todavía quedan como gobiernos izquierdistas y que no son dictaduras abiertas, el único que realmente tiene económicamente posibilidades de ser lo que fue Venezuela con Hugo Chávez y el boom petrolero es México. Pero es que además de eso hay pretensiones, y además de eso hay intenciones, y además de eso hay formas de hacer las cosas. Recuerda que Hugo Chávez, cuando empezó la fase expansiva del chavismo, es decir, después de que gana el revocatorio del 2004, después de que pulveriza a la oposición política y a la oposición militar, cuando el señor se solidifica en el poder, empieza el proceso de expansión del chavismo con el barril de petróleo a más de $100. En ese momento empiezan a surgir entonces en principio los afiliados al chavismo, la gente que se montó en el carro del chavismo porque Chávez tenía una chequera, y luego empezaron a surgir proyectos propios completamente chavistas y financiados por el chavismo. El caso de Evo Morales en Bolivia es uno de los principales, el caso de Ollanta Humala en el Perú. Así se fueron afiliando los socialistas uruguayos, así se terminó haciendo la gran alianza con el kirchnerismo, que hizo metástasis en el periodo de Cristina, más que en el periodo de Néstor Kirchner, a pesar de que ya existía, pero con Cristina se depauperó y se fueron al extremo y a la descomposición y a la corrupción. En el caso de España, la participación de esos teóricos personajitos de lo que luego se convertiría en Podemos, que estuvieron en principio en la construcción de las bases teóricas del socialismo del siglo XXI.
a través del centro del CEPS, el Monedero, el Bestringe, el Echenique y Errejón e Iglesias y otros muchos más que todavía andan por ahí. Todo eso Chávez lo hizo a su estilo y con estruendo. Chávez tuvo dos pequeños escollos en aquel momento. Número uno, que Fidel Castro estaba vivo todavía. Y al estar vivo Fidel Castro quiere decir que todavía estaba la visión de aquel titán para la izquierda. Revolucionario que acabó con una horrible dictadura como era la dictadura de Batista. Horrible dictadura, por cierto, que tenía a Cuba en los primeros lugares de toda América y en el primer lugar de progreso del Caribe. Era, sin duda alguna, al estar vivo Fidel Castro, era muy difícil para Chávez colocarse como líder único del tercer mundo, tal y más cual, con Fidel en vida, a pesar de que financió su presencia con la venia de Fidel Castro. Pero hay que tener en cuenta que ahí, aunque nos estamos, te está saliendo de la pregunta concreta, pero es bien interesante, hay que tener en cuenta que mientras Hugo Chávez era caribeño, era del Caribe, hablador, espontáneo, echador de broma, bailarín, todo lo que sea, López Obrador es mexicano y que es más taimado, más pasito a pasito, más mande usted, pero ¡plac! Después te apuñalea, que son dos formas de trabajar totalmente diferentes. No solamente eso, sino que en México hay una tradición previa a Andrés Manuel López Obrador de mantener por encima de todas las cosas las relaciones con Cuba. Por lo tanto, cuando Andrés Manuel López Obrador no tuvo que llegar a restablecer las relaciones con Cuba ni a hermanarse con Cuba, es que eso ya existía con el PRI. De hecho, con el PRI, con la dictadura del PRI, porque era una dictadura en muchos aspectos que duró tantas décadas, para poder ir a Cuba tenías que solicitarlo en México. México era el único país importante de América Latina que tenía relaciones y vuelos directos a Cuba. Se habla también que por ahí justamente los cuerpos de seguridad norteamericanos sabían y vigilaban quién de América Latina iba a Cuba a través de México. Así es, así es. Entonces, todo eso, cuando vemos las diferencias, a Andrés Manuel López Obrador le es más sencillo que a Chávez montarse en una ola de integración para contener la posición de los Estados Unidos en la región. El famoso sueño de la izquierda latinoamericana, de los comunistas latinoamericanos y de Fidel Castro, de crear una OEA sin los Estados Unidos, eso es la CELAC. Tiene que convencer de algo un presidente mexicano cuando se es anti-yanqui. Todos los presidentes mexicanos posan de anti-yanquis. Lo que hacen es otra cosa, porque el propio López Obrador se reunió con Trump, el mismo que prometió que iba a construir un muro para que no pasaran los mexicanos, y él fue y se reunió con él. No, los presidentes mexicanos tienen eso. Y que Trump insultó a los mexicanos, ¿no? Hasta que se cansó. Bueno, pero López Obrador se reunió con él. Sí. Pero el presidente anterior a López Obrador, en plena campaña electoral en los Estados Unidos, también se reunió con Trump, Peña Nieto. Sí. Todos los presidentes mexicanos hacen exactamente lo mismo. Gritan contra el imperio, pero se reúnen con el imperio. No tienen ningún problema en reunirse con el imperio. Y es algo que no es distinto a los mexicanos, que el mexicano dice aquella famosa frase de que pobrecito México, que está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, pero cuando les toca migrar, no migrar a Latinoamérica, migrar ni para Europa, migrar para los Estados Unidos. O sea que algo de bueno deben tener ellos en su mente con respecto a los Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas que para México es muy importante el apoyo económico, comercial de los Estados Unidos, desde las maquilas famosas, pasando por las industrias enormes de ensamblado de vehículos, ese tipo de cosas. Más necesita México de Estados Unidos que de Estados Unidos a México. Depende cómo lo veas y depende de quién seas. Porque no es lo mismo para un fabricante de manufacturas
de los Estados Unidos la relación con las industrias mexicanas que para un consumidor de drogas. Ah, no, eso claro. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado, Napoleón, porque esto forma parte de esto. Y tú me preguntaste de por qué razón, de qué es lo que está pasando y por qué la captura de Maduro no se dio en México. Bueno, porque es que obviamente Andrés Manuel López Obrador, para construir lo que él quiere construir, que es el liderazgo mexicano por encima de la región, por encima no solamente de los Estados Unidos, sino por encima de Brasil y por encima de Argentina, él necesita a Venezuela y fundamentalmente necesita al chavismo. Él no va a traicionar los acuerdos que tiene desde que era miembro del PRD, porque recuérdense que él viene del PRD, López Obrador. Desde los tiempos en que era miembro del PRD, tiene acuerdos con el chavismo, estando Chávez en vida. Él no va a echar para atrás esos acuerdos ahorita cuando está en el poder y cuando necesitan contubernio, porque no es solamente Venezuela, porque a veces perdemos la perspectiva. No solamente Venezuela, son los votos del Caribe, Napoleón. Sí. Que los controla la Cancillería cubana y la Cancillería venezolana a punta real, porque no se crean que es que Venezuela financia la vida de todos los habitantes del Caribe. No, con pagarle al presidente o al primer ministro, con eso ya los tienen en el bolsillo y eso se venden bien barato, porque lo han demostrado con los votos en la OEA. Entonces, ¿a qué es lo que se está jugando? Bueno, que Andrés Manuel López Obrador quiere ser lo que Chávez intentó, casi logra, pero no pudo porque se murió y no volverá, por una parte. Pero por otra parte, porque el propio estilo de Hugo Chávez y las propias maneras y la propia presencia de los cubanos detrás impidió que eso ocurriera. Porque además de eso, el chavismo nunca logró resolver algo que siempre señala, por cierto, con mucho tino, y que es quien más ha hablado del asunto, el profesor Agustín Blanco Muñoz, que en vida de Chávez y después de muerto, Venezuela, la industria petrolera venezolana no dejó de venderle petróleo a los Estados Unidos ni un solo momento. Era muy difícil para estos tipos, es sumamente difícil tener ese discurso incendiario y quererle quemar el patio a los Estados Unidos, mientras el combustible que se movía a los Estados Unidos era venezolano. Eso era una dicotomía que era muy difícil de romper. En el caso de México ahorita, ¿qué pasaría? Hay que decir que cuando el combustible venezolano era mucho más importante para los Estados Unidos que ahora, que los Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo, y en ese momento no lo era, e inclusive el petróleo lo guardaba Estados Unidos, no lo exportaba, sino lo guardaba exactamente para alguna guerra o algo que se le hiciera. Pero espérate, vamos ahora con lo de Alex Saab y lo de Pollo Carvajal. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando? Por un lado, con ellos dos, la extradición de ellos. ¿Qué gana Venezuela con esa extradición a los Estados Unidos? ¿Qué pierde la narcodictadura con esa? ¿Y por qué Alex Carvajal teme tanto que lo extraditen a los Estados Unidos y está dando información a la justicia española sobre los bajos trabajos y turbios trabajos del narcorrégimen? Mira, lo de Alex Saab, no sé si te has dado cuenta que informativamente lo empezaron a tapar, o sea, empezó a morir el tema de Alex Saab con todo lo que ocurrió el pasado fin de semana, con la caída de la plataforma del Banco de Venezuela, con la llegada de Maduro a México, con el anuncio de que habían nombrado a Alex Saab delegado del régimen ante las negociaciones en México. Y otra vez volvemos a México, Napoleón. No podemos seguir creyendo en casualidades. No es casualidad que el diálogo sea en México, que el cartel de Sinaloa mexicano esté controlando la gran mayoría de las actividades del narcotráfico en sociedad con el cartel de los soles. No es casualidad que el primer viaje internacional de rehabilitación ante la comunidad internacional de Nicolás Maduro sea a México. Tampoco es casualidad que Alex Saab sea un tipo que está acusado de los delitos de los que está acusado por haberlos desarrollado desde México, porque fue en México donde Alex Saab montó el entramado de las cajas CLAP y era desde allí donde mandaba la comida podrida que le vendían con dólares preferenciales a precio de oro a los venezolanos que requerían de las cajas CLAP
Fue en México donde se montó ese esquema. Pero además de eso, hay otra cosa que no se puede dar de lado, que la famosa corrida esta que empezó en redes sociales y de ciertos influencers de decir que en Venezuela todavía ha mejorado, que Venezuela está más bonita, que el Salto Ángel tiene el agua más cristalina que antes, con los adecuados y los copellanos. El Salto Ángel tenía el agua marrón, ahorita la tiene cristalina. Y cuando tú te quedas viendo fijamente a los tepuyes, ves a Los Ángeles y ves a la Virgen María, cosa que no pasaba antes. Los principales influencers, youtubers que salieron con ese cuento, los de mayor alcance, son dos mexicanos. Entonces, y bueno, y ahorita aparece esta bailanta, porque eso fue una bailanta, eso no fue una cumbre de la CELAC, donde empezaron a rehabilitar a Maduro y salieron con sus discursitos de esos de caja de cajita de regalo de 15 años, a decir las cosas de siempre, en los momentos de siempre, con la pose de siempre, para tomarse al final la foto como siempre. No es casualidad que desde México se estén haciendo esas cosas. Y Alex A aparece en el camino. Y con respecto al Pollo Carvajal, lo que más llama la atención es que, siendo un tipo de inteligencia y siendo un tipo que dice que él fue el que dio, caen en contradicción como todos los malandros, él dice en la última carta que emitió que él aportó la mayoría de los datos con los cuales a Nicolás Maduro se le ha abierto un juicio en la Corte Penal Internacional. Ajá. Si eso es así, y si él ha hecho otras cosas en contra de la tiranía que ha sido declarada enemigo público número 1 del Estado norteamericano, no debería tener miedo de irse para allá, porque allá lo trataría como le diría, bueno, usted ha cometido unos delitos, pero sabemos también que usted ha colaborado de esta forma, por lo tanto, a usted no le vamos a dar 150 años, le vamos a dar 75. ¿Qué es lo que se ha sabido por ahí? Bueno, resulta ser que a Hugo Carvajal lo están requiriendo por delitos de narcotráfico. Eso es por lo cual lo están pidiendo. Pero es que hay otros delitos de los cuales podrían acusar a Hugo Carvajal solo al momento de que pise territorio de los Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser esos delitos? Los asesinatos de varios agentes de la DEA en el territorio venezolano, que ocurrieron en el periodo en el que él estuvo, los 13 años que él estuvo al mando, 13 o 16 años que estuvo al mando de las fuerzas de inteligencia en Venezuela. Hubo un caso en el estado de Carabobo, hubo otros casos por allí de agentes de la DEA que aparecieron con 10, 15 tiros en la boca, cosa que es una señal clara dentro del mundo amponil, porque es lo que hacen cuando una persona ha pasado información, o cuando es un soplón, o cuando es un infiltrado. Entonces, el Pollo Carvajal podría tenerle miedo a que al llegar a los Estados Unidos se levanten esos muertos de sus tumbas y digan, bueno, tomando en cuenta que usted ha llegado finalmente al territorio de los Estados Unidos, señor Pollo Carvajal, nosotros hemos decidido también acusarlo a usted por el asesinato de este agente. ¿Eso podría ocurrir? No lo sé, pero es interesante que en la carta, porque él publicó una carta en sus redes sociales, que sería bueno saber quién le está manejando el Twitter al señor, pero él le mandó una carta al diario ABC de España, que me parece que debe ser valorada más que lo que está en el Twitter, porque la carta que le mandó a la ABC es una carta manuscrita. Más allá de la horrorosa ortografía, de la horrorosa la escritura espantosa que tiene el señor, y de las graves confusiones entre párrafo y oración, el orden de las palabras, de sujeto, verbo y predicado, de acentuación y de todo lo demás, indigno de un general. Uno se pone a ver que el tipo lo que manifiesta es que la DEA sí debió haber sido expulsada de Venezuela porque hay un montaje de la DEA en su contra, y que cuando él fue capturado en España, allá había un agente de la DEA de nombre fulano de tal, el diario ABC tacha el nombre, y que ese agente de la DEA llamado fulano de tal es el causante de todas las mentiras que se han dicho contra él y contra Venezuela. Es decir, el tipo se reafirma. El tipo dice que sí, que él sí votó a la DEA de Venezuela y que lo hizo porque Chávez lo mandó y que eso estaba bien hecho. Bueno, pues a confesión de parte de relevo de prueba, yo no tengo más nada que decir, ese señor ya lo dijo. Por cierto que Tamara Sujú llevó a la Corte Penal Internacional, y allí está,
varios de los asesinatos que Tamara Sujú responsabiliza con pruebas de Carvajal siendo poder en la narcodictadura venezolana. Pero si hacemos un inventario de las cosas, podríamos entender por qué hay tanto nerviosismo, más con Carvajal que con Alex Saab. El señor Carvajal llegó a la jefa, fue jefe de investigaciones de la Dirección de Inteligencia Militar, fue su primer cargo, en el año 2000. Llegó a ese cargo y no salió más nunca del DIN. Fue jefe de investigaciones, ascendió a general de brigada y lo nombraron subdirector, y después de ser subdirector llegó a director general, y ahí se quedó hasta que Chávez se murió. Llegó Maduro, le dio 2 años más ahí, lo dejó, lo sacó, pero lo dejó manejar las cosas desde la sombra, y después vino el incidente de la captura en Aruba. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Qué podría saber el Pollo Carvajal de ese periodo? Bueno, vamos a contar las cosas que pasaron. En el año 2000, que fue cuando el tipo entró, ¿qué pasó entre el año 2000 y el 2002? Ocurrieron todas las situaciones que llevaron a la salida de Chávez del poder el 11 de abril. Lo que quiere decir que el Pollo Carvajal debe tener guardado y muy bien guardado todo lo que ocurrió en ese periodo. Debe saber muy bien quiénes fueron los que actuaron y quiénes fueron los que se rajaron y quiénes fueron los que traicionaron y cuánto le pagaron a los que se tomaron ciertas posiciones que los venezolanos no hemos entendido hasta el día de hoy. Muy probablemente también sabrá el señor Carvajal de qué mecanismo se valió el régimen chavista para doblegar a medios de comunicación, para comprar medios de comunicación, para poner de rodillas a medios de comunicación entregando su línea editorial y para sacar del camino a gente que le era incómoda y que no es que fueron sacados por el régimen, sino que los propios medios de comunicación les dijeron, ay, mira, no te podemos tener más aquí, hasta luego. Todo eso puede saberlo el Pollo Carvajal. Muy seguramente el Pollo Carvajal, que estaba allí, nos podría contar qué fue lo que pasó con el referendo revocatorio del año 2004 y el fraude que hubo con las máquinas, porque él era el director de inteligencia militar, a menos que el señor no ejerciera su cargo, pero si era un director de inteligencia militar, él nos podría decir cómo fue que llegó Jorge Rodríguez a tener tanto poder dentro del chavismo. ¿Cómo fue que se compraron esas máquinas? ¿Quién las compró y cómo funcionaban? ¿Cómo se manejó el fraude en toda esa época? ¿Cómo se manejó el registro electoral permanente? ¿Y cómo se hacía el fraude que se hizo en todo ese periodo? Y para no hacer larga la historia, si el Pollo Carvajal era el director de inteligencia en el periodo en el que se convirtió al Seguro Social en la centrífuga de dinero más grande para jugar con la salud de los venezolanos y llevar al país al estado en el que se encuentra hoy, con una salud pública en el piso y con la salud prácticamente privatizada, donde se desaparecieron los laboratorios farmacéuticos que había en Venezuela, donde se utilizó nada más con lo que pasó en Cadivi, el señor Carvajal debería tener un expediente bien grande para mostrar de gente, de empresarios, de pseudoempresarios, de políticos, de familiares de políticos, de medios de comunicación y de funcionarios enriquecidos durante el periodo. Ni hablar de la muerte, de la pasión, martirio y muerte de Hugo Chávez. Evidentemente el Pollo Carvajal podría decirnos, si se decide a cantar, qué le pasó a Chávez. Si es verdad lo que dicen unos chavistas por ahí, que al señor y que lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿De qué manera se llevó la enfermedad del señor? ¿De qué se murió? ¿Dónde está el cadáver? ¿Cuándo se murió? Todas esas cosas las debe saber el Pollo Carvajal, porque él era el director de inteligencia. Y otra cosa muy importante también es que el señor no solamente debe saber cuál fue la causa y el origen de la muerte de Hugo Chávez, sino que estoy completamente seguro que también sabe cuál es el origen natal de Nicolás Maduro. Y estoy seguro también que sabe cómo fue y cómo se tramó, cómo se ejecutó y cómo se aceptó el fraude electoral que Nicolás Maduro, con la aceptación del candidato robado en el año 2013 para que Maduro llegara al poder. O sea, por eso es que cuando la gente dice, no, porque el pollo está asustado. No, yo no creo que el pollo esté más asustado que los demás. Porque el problema lo tienen los demás. El problema lo tiene Ismael García, que anda por ahí como loco. Yo he visto a Ismael García declarando y diciendo casi que él es el agente de Cipol, que él fue el que logró que agarrara el Pollo Carvajal. Pero si el primer damnificado de esas declaraciones va a ser Ismael García, que era el jefe del comando Maizanta. Pero por favor,
O sea, Luis Ortega Díaz, más nunca habló. Desde que el pollo lo agarraron, sé que más nunca escribió en Twitter. Debió haberse pintado el pelo de negro. Debió haberse, no sé, hecho la operación al contrario de la de Michael Jackson. Se convirtió en negra. Debe andar por ahí escondida porque la señora más nunca habló. Hay gente que dejó de tuitear, que dejó de hacer declaraciones públicas, que se escondieron. ¿Dónde está Rafael Ramírez? ¿Dónde están los que se la pasaban defendiendo en las redes el chavismo originario? ¿Qué se le dio a Giordani, de Navarro, de Anelisa Osorio y de toda esa claque que se hacía llamar chavistas originarios? Porque el Pollo Carvajal es un chavista originario. Y cuando hablamos de chavismo, yo he llegado a la conclusión que no es que yo sea más inteligente que los demás, porque yo creo que cualquier persona se da cuenta de eso, que el chavismo es crimen. O sea, no es que hay chavistas criminales, no, es que el chavismo es crimen. Todos tienen o sea, tú agarras el código penal, le haces así, agarras la página que tú quieres, le haces así, y allá hay un delito del chavismo, el que tú quieras. En tal sentido, yo te digo sinceramente, cuando a mí me dicen, no, el miedo del Pollo Carvajal, el miedo no es del pollo, el miedo es de los pollitos. Bueno, bien interesante, que da para mucho más tiempo, pero la gente estaba esperando, o mucha gente estaba esperando, la cuarta entrega de tu respuesta a los hechos que Hugo Chávez iba a realizar a partir del día en que tuvimos esa conversación. Era el día cuando él llegaba ya oficialmente al poder. Entonces vamos a escucharlo, ¿te parece? Vamos a escuchar. Por cierto que Carvajal podría responder muy bien porque no se hizo todo eso que Chávez prometió. Seguramente también lo sabe. ¿Qué hacer con la cultura, tanto esta cultura popular como con la cultura en general, la que llaman elitesca? ¿Qué hacer con la cultura y que el pueblo pueda participar y disfrutar más de su propia cultura cada vez más perdida? Entre otras razones porque el mundo ahora es un pañuelo y la influencia es global, cosa que tiene sus cosas muy positivas. Pero ¿qué hacer para defender esa cultura regional, local, nacional? Tú me tienes un dilema, porque estoy entre la pasión y la razón, y hay cosas que el corazón entiende que no entiende la razón. Me estás haciendo preguntas sobre un plan de gobierno. Yo prefiero deferir esa respuesta. O sea, no estoy en momentos de responder con la razón. Saludos, Napoleón. En lo que se refiere al tema de la cultura, Hugo Chávez hizo una sola promesa que no fue promesa, pero quizá fue indicio, porque cuando se le preguntó en el programa, en aquel programa, por lo que debió haber sido y lo que debió haber hecho en cuanto a plan de gobierno para el tema cultural, lo que hubo fue, como dicen los españoles, balones fuera. No hubo una propuesta, porque en realidad Hugo Chávez no traía una propuesta, Hugo Chávez traía un plan. Y el plan era la destrucción de la Venezuela que existía hasta ese momento, para construir algo que al final ni él mismo sabía para dónde iba. Lo que sí sabía era cuáles eran sus intenciones, y sus intenciones no eran buenas. Por eso es que cuando esconde detrás de palabras, detrás de risas, e inclusive detrás de lágrimas, su idea o la ausencia de las mismas en materia y con el tema de la cultura, estamos perfectamente claros que este señor simple y llanamente lo que quería era esconder sus verdaderas intenciones. Pero más allá de las intenciones, veamos los resultados, porque quizás en los resultados es donde nos damos cuenta de qué había en el fondo. Y en el fondo lo que hay es esto que vamos a ver a continuación. Como pueden observar, hay una situación en la que el arte quedó en manos de ignorantes. Por supuesto, cuando se habla del arte y de las bellas artes en Venezuela, se habla de la élite de América Latina, porque Venezuela tuvo, para el momento en el que llega Hugo Chávez al poder, había tenido un desarrollo de la cultura de museos sobre todo, y en eso nos concentraremos en este momento, había tenido un desarrollo lo suficientemente serio como para poder concluir que en efecto había
una obra que mostrar, que la democracia había hecho una gestión de la cultura y que había una interesantísima cultura museística. Desde los años 50, con las primeras galerías privadas de Caracas y la profesionalización progresiva del Museo de Bellas Artes. A eso se sumó la llegada de coleccionistas de arte y por supuesto con el espíritu de apertura que tenía el país, que permitió que las colecciones de arte en Venezuela no solo tuviesen artistas locales, sino connotados nombres del arte internacional. Eso podría además resumirse cuando hablamos de la primera galería profesional de Caracas, la Galería de Arte Moderno, que ofrecía los mejores artistas del mundo. Con todo el dinero que había producto de la bonanza petrolera, esta galería no solamente vendía obras de Otero, de Poleo, de Armando Barrios o de Reverón, sino grandes nombres internacionales. Con el tiempo abriría Aquabella, donde también vendían artistas franceses. En los años 50 se inauguró la Sala Mendoza, como se recuerda, que fue una interesante propuesta para el momento. Todo ese auge inicial sería potenciado con el tiempo, con la presencia de Miguel Arroyo en el Museo de Bellas Artes y con la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Cuando hablamos de los años 70, 80 y 90, hablamos de la etapa de oro de los museos. Los curadores e investigadores habían logrado a fuerza de profesionalización un estatus de buen nivel hasta que llegó el chavismo. Cuando llega el chavismo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con la desgracia de la gestión de Manuel Espinosa, quien supuestamente era artista. Había sido director de la Galería de Arte Nacional, pero también había sido miembro del Partido Comunista. De la mano de Federico Brito Figueroa, fue el artífice de la expulsión de los directores de museos, incluyendo a Sofía Inver, quien en su momento le había tendido la mano cuando él no era precisamente una persona pudiente. Eso ya parecía una tragedia para la cultura, pero se veía ya que lo que avisoraba el panorama y el futuro era peor, la desprofesionalización del medio. Se encargaron de eliminar a los principales directores de museos. También se encargó este señor Espinosa de nombrar a su entonces esposa directora de un museo, del Museo Cruz 10. Y así poco a poco fueron perdiendo los recursos hasta llegar al punto en el que pasaban meses y el personal no cobraba sus sueldos. Cuando se creía que no se podía estar peor, llegó Farruco Sexto, el enterrador de la cultura. Cuando llega el sujeto en cuestión, Farruco Sexto, se encargó de imponer largas y tortuosas reuniones con directores, curadores e investigadores. Eliminó la figura de las fundaciones y centralizó cualquier tipo de ayuda, y nada se hacía sin su consentimiento, ni siquiera los brindis, según cuentan las víctimas de la época. Este señor además se encargó de que nunca más se pagaran pólizas de seguro por las obras, nunca más hubo presupuesto para restauración o mejoras. Los logotipos de cada uno de los museos diseñados por los grandes creadores del momento fueron eliminados y se creó un logo único, con un perro y una rana inspirada en una imagen indígena para unificar y eliminar identidades. Su especialidad es, sin duda, eliminar identidades. Todas las colecciones pasaron a la Fundación de Museos Nacionales y todo se centralizó. A este panorama de tristeza, por supuesto, se vieron cosas adicionales. Los investigadores y curadores fueron excluidos, se creó un comité para comprar obras manejado directamente por Farruco Sexto. Y por supuesto ahí lo que ingresaban eran obras de amigos y o artistas menores. Se fomentó todo de forma social, es decir, una visión socialista de la cultura que nadie entendió qué era. Lo que sí vimos era que era sumamente sectario, chabacano y resentido en todos sus criterios de aplicación. Se priorizaron a los educadores porque se consideraba que los anteriores miembros eran excluyentes. Nunca se entendió cuál era el fin de la gestión de Farruco Sexto. Había casos icónicos. Por ejemplo, las 1001 trabas que recibió una donación recibida por la gestión de Cruz 10. Allí se tardaron 2 años para hacer las diligencias y los viáticos para viajar a París a buscar las 100 piezas gráficas de Denis René. En el 2004 el Ministerio de Cultura inauguró una mega exposición. En ella mezclaron artistas de trayectoria, como a otros como el propio Farruco. No tenían jurado, todo era por órdenes de arriba, y esa fue quizá la principal marca de la gestión de este sujeto, que se inventó un salón personal donde el premio del ministerio se otorgaba a su juicio.
Y él lo hizo porque no estaba de acuerdo con las obras que elegían los jurados en los salones anteriores. Además de esto, Farruko VI tenía entre sus esbirros a Zuleiba Vivas, hija del arquitecto Fruto Vivas, una mujer que de paso es la suegra de Jorge Rodríguez. Imagínense ustedes que, adicional a esto, Vicky Galarraga, Jacqueline Rousset y Vivian Rivas se encargaron de regar su estela de odio y despotismo en todo el sistema cultural. Adicional a esto, podemos ver que el Ministerio de la Cultura pasó por gente como Héctor Soto, quien era de profesión veterinario. Eso es un gran logro del chavismo, poner un veterinario como ministro de Cultura. Por ahí pasaron Pedro Calzadilla, Freddy Ñáñez y hasta Ernesto Villegas, en un gesto claro de desgracias para la cultura. El panorama hoy, ¿cómo está? Se desconoce el destino de las obras de la Casona, por ejemplo, del Palacio de Miraflores, del Banco Central de Venezuela, de Fogade y de todas las obras de la Galería de Arte Nacional y los museos. Actualmente el director del Museo Cruz 10 es el jefe de vigilancia. Para muestra un botón. La actual directora de la Galería de Arte Nacional es una antigua guía de visitantes. Y el Museo de Arte Contemporáneo está acéfalo en su dirección. Cosas como esa, desgracias como esa, son las que vemos hoy en la cultura nacional y particularmente en los museos de Venezuela. Esto es parte de la obra de Chávez, porque gracias a la llegada de Chávez al poder, gracias a su resentimiento en contra de la cultura y en contra del quehacer cultural y del quehacer museístico y del arte en Venezuela, gracias a ese resentimiento, lo que se puede mostrar hoy solamente es destrucción.